Huelva llora hoy la muerte de las 45 víctimas de la tragedia ferroviaria de Adamuz, la gran mayoría onubenses, en un funeral que preside la Casa Real con la presencia de Gobierno y Junta, al que enseguida nos vamos en una ventana de Andalucía que recibe en la ronda de líderes políticos en este arranque de año a Manuel Gavira para hablar precisamente sobre la tragedia de Adamuz, los contratos de emergencia sanitarios, sanidad, cribados, la regularización de los inmigrantes, el campo, sus protestas, las elecciones autonómicas, en fin, de todo ello y más cuestiones preguntamos hoy al portavoz de Vox en el Parlamento andaluz. La ventana de Andalucía. Fernando Pérez Monguió. Buenas tardes, Andalucía. Nuestro invitado, Manuel Gavira, candidato, le iba a decir candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía. Todavía no, portavoz parlamentario de Vox. Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Lo de candidato todavía es pronto, ¿no? Bueno, eso cuando le dé el voto Moreno ya veremos lo que dice el Comité Ejecutivo Nacional. Hasta entonces el portavoz, que no es poco, ¿eh? Luego le preguntaré al respecto. Son días, señor Gavira, difíciles, tristes por el fallecimiento de 45 personas en Adamuz. ¿Qué primer mensaje quiere lanzar hoy en el día de este funeral? Bueno, en el día del funeral lo primero que hay que hacer es, y lo dije en Adamuz el día después de la tragedia, ¿no? Del fatídico accidente este. Bueno, el mensaje es un mensaje de pésame, de abrazo a la familia de las víctimas, por supuesto a los hospitalizados, que también todavía quedan algunos, y por supuesto un mensaje de agradecimiento a los servicios de emergencia y sobre todo también un agradecimiento no solo a Adamuz, sino toda la comarca cordobesa que se echó a la calle esa tarde-noche desgraciada y lo dieron absolutamente todo. Bueno, he escuchado lo del funeral, el enlace que has hecho con tu compañero y evidentemente nosotros estamos aquí y no hemos asistido a ese funeral o a esa especie de homenaje porque nosotros consideramos que el luto es de la familia de las víctimas y la familia de las víctimas, después de un siniestro tan desgraciado, lo que no quieren es ver la cara a los políticos. Y como la decisión desde el primer día era que el luto pertenece a las víctimas, pues hemos declinado ir. Hay compañeros nuestros allí en Huelva que lo hacen a título personal, pero nosotros hemos decidido, pues en este caso concreto, dejarle el protagonismo a las familias de las víctimas. ¿Por qué Vox ha pedido responsabilidades sin que haya todavía conclusiones de una comisión de investigación? Porque el día después ya se empezaron a conocer lo que estaba sucediendo. ¿Qué conocimos el día después? Pues lo primero que conocimos fue el análisis para que me entienda la gente, ¿eh? El análisis de las ruedas de los trenes que habían pasado previamente por la vía y te decían que en las ruedas había muescas. Por tanto, ya te está diciendo dónde puede estar el fallo o en este caso la causa del siniestro, y te hablan de la vía. Los pasajeros de esos trenes que pasaron previamente, incluso los del propio Irio siniestrado, te dicen cómo parecía que iban volando. Hay, creo, un delegado de turismo de la Junta de Andalucía que iba en un tren previo que decía que el ordenador se le cayó. En un tren previo. Y después están las manifestaciones que han dicho los propios maquinistas, esas denuncias que le han hecho a la propia DIF. Por tanto, no es un ejercicio de adivinación en este caso concreto, sino que ya todos los antecedentes apuntaban a la responsabilidad de la vía, a la responsabilidad de ADIF, a la responsabilidad en este caso concreto de Puentes y en última instancia de Sánchez. Y a quienes les acusan de hacer carroñería política de la tragedia, ¿qué les diría? Pues que simplemente que la responsabilidad del siniestro está en la vía. La causa del siniestro está en la vía. Y la vía pertenece, la responsabilidad de que haya vías que estén en buen estado, pertenece al Gobierno de España. Si hubiese un accidente por el mal estado de una carretera, por ejemplo en nuestra provincia, que hay carreteras en muy mal estado, porque no se ha arreglado la carretera, ¿a quién responsabilizaríamos? A quien no hace el mantenimiento adecuado. Pues este caso es exactamente el mismo. Y desde el día 1 al día siguiente, ya por la tarde, se empezaron a escuchar las denuncias de los trenes, de los pasajeros de los trenes previos, las denuncias de los maquinistas, el análisis de los técnicos que examinaron las ruedas de los trenes que pasaron previamente, el comentario de este delegado de turismo de la Junta de Andalucía, que iba en un tren previo, cómo se le cae el portátil allí medio trabajando. Por tanto, no hay que ser un lince para ver que la responsabilidad está, en este caso, en la vía. Pero es que a medida que han ido pasando los días, lo que ha venido a confirmarse es que lo que dijimos en ese momento, insisto, y yo estuve en Adamuz el día siguiente por la mañana, lo que está claro es que la responsabilidad es en este caso del Ministerio de Fomento, en este caso de ADIF. ¿Entiende usted la doble cara que está mostrando el Partido Popular en este asunto? La Junta con un ejercicio de lealtad y cooperación institucional, igualmente el PP andaluz. Sin embargo, el PP nacional pidiendo la dimisión de Óscar Puente y Pedro Sánchez. ¿Usted cree que se han repartido los papeles de poli bueno y poli malo? Bueno, yo la verdad es que no sé, no soy, mejor dicho, la persona adecuada para
explicar la estrategia del Partido Popular. La verdad es que no lo entiendo. Lo que sí veo es que, insisto, y nos vamos a poner en el lugar de los familiares de las víctimas. Los familiares de las víctimas lo que quieren es saber qué ha pasado y que se depuren las responsabilidades cuanto antes. Y el gobierno de Andalucía lo que vino a decir es, ya habrá tiempo. Oiga, cuando usted dice ya habrá tiempo, lo que no tiene presente es a las familias de las víctimas. Y las familias de las víctimas quieren respuestas. Y las respuestas están cayendo en cascada desde el día del siniestro, desde el día del accidente. Pero bueno, esa pregunta es una pregunta que deberían de responder, en este caso concreto, los miembros del Partido Popular en Andalucía, no el portavoz de Vox. Señor Gavira, era obligado a empezar con la tragedia ferroviaria de Adamuz, pero hay otros asuntos de actualidad. ¿Por qué rechaza Vox la regularización extraordinaria de inmigrantes que ha iniciado por trámite de urgencia el Gobierno central? Bueno, lo primero que hay que decir con el tema de la regularización es que estamos premiando a quien incumple la ley. En España hay una ley de extranjería que habla de devolución. Por tanto, el mensaje que primero hay que tener es el mensaje de que estamos actuando en contra de lo que dice la ley. Lo segundo que te puedo decir hoy, todo el mundo sabe que esa regularización va a suponer un efecto llamada brutal. ¿Por qué va a suponer un efecto llamada? Porque cualquiera que esté en los países del norte de África o los países del sur de África o en cualquier país que quiera llegar a nuestra nación sabe que con el tiempo se le va a regularizar. Por tanto, ya cualquiera, y vivimos una época de tecnología donde cualquier persona que viva en cualquier parte se va a enterar de lo que está sucediendo. Después, por supuesto, estamos hablando de que las mafias van a seguir haciendo negocio, porque van a llegar más inmigrantes porque ya saben que aquí se regulariza. En tercer lugar, va a seguir habiendo más víctimas en el mar, que cada vez que hay llegan pateras a nuestras costas, a Canarias, o llega a Almería, o llega a Cádiz también, pues vemos como también hay desgraciada pérdida de vida en el mar. Después estamos viendo cómo se hace sin respetar, entre comillas, una decisión tan importante que pase por el Congreso de los Diputados. Te podría decir también que cuando nosotros regularizamos le estamos abriendo las puertas a esos regularizados a la Unión Europea. La Unión Europea tiene algo que decir. La Unión Europea, de hecho, tiene una instrucción, no sé si es del año 2008 o 2009, que dice que las regularizaciones pues tienen que contar con el digamos, el acuerdo de entre comillas, todos. Por eso Vox lo que ha hecho es, primero, acudir a los aliados europeos, en este caso a través del grupo en el Parlamento Europeo, de Patriots, y también lo que hemos hecho ha sido irnos al Tribunal Supremo para que, en primer lugar, se suspenda esto. Después se habla de 500.000, pero a ciencia cierta nadie sabe lo que es. Por tanto, ahí también tenemos otra incógnita. Estamos hablando de que, en el fondo, Sánchez está haciendo esto porque en el fondo nos quiere sustituir votos de nacionales, de españoles, por votos de inmigrantes a los que él regulariza. Estamos hablando también, y fíjate... Señor Gavira, se le regulariza laboralmente. Estas personas no van a poder votar, ¿eh? Es que cuando tú empiezas... No van a poder votar estas personas. No van a poder votar... Espérate, no van a poder votar... No van a poder votar en las próximas elecciones. A 500.000 para que puedan votar. No. Eso es lo que viene después. Esa es una de las consecuencias de lo que viene después. No es que vayan a votar mañana en las próximas elecciones andaluzas. No te estoy hablando de eso. Te estoy hablando que con el tiempo, a través de esa regularización, al final acaban nacionalizándose. Por eso nosotros en el Parlamento de Andalucía presentamos una iniciativa, una proposición no de ley al objeto de que se suprimiese el arraigo y el empadronamiento como puerta de atrás a la entrada a la inmigración ilegal. Pero sigo, porque de esto hay más. Todos sabemos lo que ha pasado con el reparto de los MENA el verano pasado, que decía Cataluña y el País Vasco que allí ya no. ¿Qué ha pasado? Pues que el reparto se ha hecho al resto de España. ¿Dónde va a estar las regularizaciones, crees tú? Los MENA son niños. Bueno, los MENA son menores. Bueno, niños. Bueno, niños con 17, 18 años. 17. Niños, menores de edad. Perfecto. Sí. ¿Qué va a pasar? Pues que desgraciadamente pues vamos a ver cómo se reciben o las regularizaciones se pueden hacer principalmente en el resto de España. En Cataluña y en el País Vasco presumiblemente no va a suceder. ¿Qué más te puedo decir? Después, la posición del Partido Popular en esto, porque hasta ahora todas las regularizaciones han venido hechas por el Partido Socialista y por el Partido Popular. Aznar regularizó, Zapatero regularizó después. De hecho, el PP apoyó esta regularización. Claro, pero... Lo apoyó, ahora ya no. No, bueno, eso dices tú, porque hace 40 días a Vox, la señora Ayuso, que todavía es del PP, ¿no? La señora Ayuso nos dijo a nosotros que bueno, que eso de expulsar nada, que alguien tiene que limpiar nuestras casas y poner ladrillo en los edificios. Así nos lo vino a decir. O sea, yo creo que la posición del Partido Popular la tienen que aclarar ellos. Pero, ¿qué tiene de malo esto? Pues lo que tiene de malo es, en primero va a perjudicar a los trabajadores españoles y, por supuesto, a esos trabajadores
extranjeros que han entrado por la puerta de la legalidad. ¿En qué va a perjudicar a los trabajadores Porque españoles? se va a abaratar la mano de obra y ya está sucediendo. Y ahora te dice la gente, Pero no, si pero es que... hay un salario mínimo. Sí, hay un salario mínimo. Pero ¿qué te dice la gente? La gente te dice, no, entonces ¿quién va a recoger en el campo? Oiga, que todos los trabajos son dignos y nosotros creemos que como todos los trabajos son dignos, los salarios tienen que ser dignos también. Porque en España hay más de 3 millones de parados. ¿Qué hacemos con los parados españoles? Oiga, yo creo que esto tiene muchas variables para que el señor Sánchez venga a hacer una regularización para muchos de los trabajos que ejercen los inmigrantes son precisamente los que rechazan los españoles. Bueno, pues ahí si quieres tenemos otro debate para hablar. Pero de lo que estamos hablando es que nosotros consideramos que todos los trabajos son dignos y por tanto los salarios tienen que ser dignos. Y cuando los salarios sean dignos, pues los 3 millones de españoles lo mismo trabajan en eso y lo acabas de decir tú. ¿No debemos darle dignidad a quienes conviven con nosotros y aportan tanto a nuestra economía? Es el mensaje que ha lanzado tanto la Conferencia Episcopal como Cáritas Diocesana, que han apoyado esta medida. ¿Se están equivocando? A ver, con todo respeto, y ya nos conocemos desde hace años y he venido muchas veces a tu casa. Yo no he pedido nunca a los andaluces que vayan a la iglesia los domingos, ni le he pedido que crean en Dios. Vox es un partido político y nosotros actuamos en base a los intereses de los andaluces y de los españoles. Que la Iglesia, la Cáritas, pues tienen esa opinión. Pues ellos tienen ya suficiente con lo que tienen encima y pueden decir lo que quieran, evidentemente. Vivimos en un país libre donde cualquiera se puede expresar. Pero venir en este caso concreto a decirnos, oiga, es que la Iglesia dice otra cosa. Bueno, pues la Iglesia podrá decir lo que quiera. Pero que nosotros somos un partido político y estamos aquí para defender los intereses de los españoles y de los andaluces. Y creemos, por las razones que te he dicho anteriormente, que esta no es una buena noticia. Cambiamos de asunto, señor Gavira. ¿Entiende las protestas del campo hoy contra el acuerdo de Europa con Mercosur? Pues claro, es que tienen toda la razón. ¿Qué estamos viviendo hasta ahora? Competencia desleal de los productos del norte de África. No lo digo yo, lo dicen las asociaciones agrarias. Oye, restricciones, prohibiciones, limitaciones que sufren nuestros productores que no sufren los productores de terceros países, normalmente del norte de África. Marruecos, Argelia, Túnez, por ejemplo, en el caso del aceite. ¿Qué va a pasar con el acuerdo del Mercosur? Pues que esta competencia desleal se va a aumentar. Te lo completo aún más. Estamos hablando de que como ellos producen a menor precio, van a llegar productos a precios más bajos que los productos nacionales. ¿Qué significa eso? Que con la cesta de la compra que tenemos los andaluces, que tenemos los españoles, pues básicamente una persona cuando vaya a un supermercado, cuando una persona vaya a un mercado, optará desgraciadamente por el precio en vez de por la calidad y por la salud. Estamos hablando de productos que no cumplen los requisitos que se les exigen a los nuestros, ¿eh? Por tanto, estamos hablando de un tema también de salud. Salud, competencia desleal, como el campo en este caso se va a sentir amenazado, de hecho lo dicen las propias asociaciones agrarias, al final ¿qué va a pasar? Pues que la gente no va a vivir en los pueblos, en el mundo rural, que viven normalmente del sector primario. Al final van a acudir a las ciudades, van a agudizar los problemas que ya tenemos en las ciudades, por ejemplo, los de vivienda, y al final es una mala noticia. Pero fíjate lo que ha pasado. De hecho, a través de Patrios, del grupo de Vox en el Parlamento Europeo, hemos solicitado que el acuerdo, como el acuerdo lo firma la Comisión Europea y no pasa por el Parlamento Europeo, por supuesto no pasa por los parlamentos nacionales, le hemos dicho a la Unión Europea, oiga, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea examine la legalidad. La legalidad, si es acorde a los acuerdos de la Unión Europea. Y el Partido Socialista, y lo más sorprendente, el Partido Popular han votado que no. Han votado que ni siquiera se examine la legalidad, no ya el fondo, sino ni siquiera la forma. Y ha salido, insisto, y en este tema tenemos eurodiputados andaluces. La exconsejera de Agricultura del señor Moreno Bonilla, la señora Carmen Crespo, ha votado a favor de esto, que no se examine ni la legalidad. Y ahora están haciendo una especie de campaña, mintiendo nuevamente, hablando de la salvaguardia. Cuando la salvaguardia no sirven para nada y el campo lo sabe. Es como una especie, aunque no sea exactamente lo mismo, sea un control, digamos, a posteriori, pasa con la salvaguardia con exactamente lo mismo que pasa con las cláusulas espejo, que luego no se aplican y no sirven para nada. Y no hace falta que me crean a mí, que escuchen a los agricultores, porque cuando les escuche a ellos va a decir, se va a multiplicar la competencia desleal. ¿Por qué no le gusta el sistema de financiación autonómica planteado por el gobierno central a Vox? Bueno, porque... Bien, vamos a ver. Te voy a explicar lo que hay ahora, ¿eh? Tenemos cupo vasco, régimen foral de Navarra, por cierto, se modificó el año pasado gracias al apoyo del Partido Popular también, Partido Socialista, Partido Popular,
Y ahora vamos a tener recogidos en la Constitución, sí. el concepto este de la financiación singular de Cataluña, ordinalidad o como quieras llamarlo ahora. Por cierto, también un concepto del Partido Popular, ¿vale? Para poner las cartas sobre la mesa. Y dice, bueno, ¿cuál es la posición de Vox a esto? Pues mire, nosotros creemos en los servicios públicos de calidad. De calidad. Los socialistas te venden la trampa esta de, no, Andalucía recibe más que Cataluña. Pero un andaluz no recibe más que un catalán. Porque cuando tú haces la cuenta, haces la división, ves que a Andalucía le toca más porque somos más andaluces que catalanes existen. Por tanto, la trampa hay que decirle y hay que ponerla encima de la mesa. Por tanto, la brecha entre Cataluña, entre los catalanes, los servicios de los catalanes y los servicios de los andaluces, la brecha no se va a achicar, que es lo que debería hacerse. Lo que se va a hacer es ampliar. Bueno, pero ¿Vox qué? Pues Vox cree que los servicios públicos tienen que ser de calidad e iguales en todas las partes de España, vivas donde vivas. Y eso se llama igualdad de servicios, se llama solidaridad. Yo creo que el mensaje está claro. Si vamos a profundizar en darle el gusto a los separatistas, vamos a tener más diferencia entre las partes más ricas y las partes más pobres. Vamos a, de una vez por todas, en vez de tener las particularidades de unos, otros y otros, vascos, navarros, catalanes ahora con esto, vamos a ver los servicios públicos con calidad desde una perspectiva nacional. Que la sanidad que recibe un sevillano, un gaditano o un andaluz sea la misma que recibe un vasco, o uno de Cantabria, o uno en Cataluña, o uno de Madrid. Por favor, es que tan complicado es entender la igualdad y la solidaridad. Pues esa es la posición de Vox. Usted, gaditano, ¿sigue usted los carnavales de Cádiz? Bueno, ¿Le gustan? Yo soy muy carnavalero. Escucho carnaval todos los días del año. Todos. ¿Qué es de comparsa, de chirigota, de coro? No, yo escucho todo. Y me gusta mucho Camarón. Y escucho mucho a Camarón. Todos los días del año. Me pregunta, ¿estás escuchando carnaval este año? La verdad, solo he escuchado lo de la chirigota esta que va vestida o sea, con el tipo... No, la de María Jesús Montero, que me la mandan compañeros políticos. ¡Qué gracia! Y después alguien del Betis que me ha mandado un paso doble de un cuplé del Yuyu. Sí. Que termina con el Cádiz. Sí. Bueno, esperemos que no tardemos 300 años. Pero en cualquier caso, yo me incorporo un poquito más para adelante. Igual que yo. No me incorporo a partir de cuartos, que empiezan precisamente mañana, señor Gavira. Pero ¿sabe usted qué es lo que más se está cantando este año en el Carnaval de Cádiz? Críticas a la Junta por la sanidad y los cribados. ¿Usted cree que la Junta está intentando zanjar un asunto que la ciudadanía tiene muy viva? Hombre, yo lo que creo es, y fíjate, de verdad, lo primero que me sale de dentro, cuando me dicen por el cribado y de verdad que esto es un tema que hay que decir dos cosas. Y ahora entro en el tema de yo a esas mujeres, mis dos primeras palabras tienen que ser perdón, y la segunda es gracias. Perdón por lo que han pasado. Porque esas mujeres le han dicho al gobierno de Moreno, a todos los consejeros habido y por haber, menos a este último, que es el que se ha comido el problema definitivamente, pero a la señora Hernández, a la señora García y al señor Aguirre, las asociaciones lo han dicho. Y después hay que decirle gracias, porque si no le dices gracias, la Junta de Andalucía hubiese actuado exactamente como hasta este momento. O sea, que perdón y gracias las tenemos que tener en la boca. Que la Junta de Andalucía diga, fíjate lo que dijeron, no, es que el señor Moreno vino a decir, no, es que el SAS es algo opaco. Oiga, algo opaco, usted cuando llega, la principal competencia, el principal trabajo que tiene usted es la salud de los andaluces, a eso se tiene que aplicar. Y si los protocolos son antiguos, ya no... ¿Cómo fue aquello? Lo que decía, lo de la ansiedad, ¿no? Oiga, usted no es serio. Usted lo que tiene que hacer es valorar los protocolos que existen y tomar las medidas oportunas, pero el día 1, no el día 7 años después. ¿Que quiere desviar la atención? Bueno, pues intentará desviar la atención lo que quiera, pero lo que está claro es que los andaluces somos gente inteligente, gente sencilla, pero con memoria, y nos vamos a acordar de lo que ha pasado. Pero de verdad, perdón y gracias a esas mujeres. Perdón y gracias. Y están cantando mucho también al deterioro de la sanidad pública andaluza. ¿Usted cree que le va a pasar factura al gobierno de Moreno Bonilla electoralmente? Bueno, yo es que creo que los andaluces, insisto, tienen memoria. Y todo lo que está sucediendo es para hacérselo mirar. Es que un presidente del gobierno diga 7 años después, no, ahora vamos a hacer un comité de expertos, vamos a ver por dónde va la sanidad del futuro. Señor, eso lo hace usted el primer día, no 7 años después. Por tanto, yo creo que a los andaluces, que somos los que sufrimos esas listas de espera, somos los que sufrimos esa fuga de profesionales, somos los andaluces los que vemos como con preocupación cuando tú pides una cita y tarda 1 mes y pico en dártela. A mí en Cádiz, por ejemplo, yo creo que los andaluces, la sanidad es una de las cosas que más nos preocupa. Eso lo cantaba Camarón también, la salud es lo más importante. Y sabemos que el gobierno de Moreno Moriña no lo está gestionando bien.
A colación con la sanidad, señor Gavira, un juzgado de Sevilla ha archivado esta semana las investigaciones de contratos millonarios de emergencia contra el SARS y al mismo tiempo un juzgado de Cádiz amplía esa misma investigación e imputa a 2 altos cargos del SARS en la provincia gaditana. Primero, le quiero pedir una valoración sobre esta aparente incoherencia y qué piensa vos de estos contratos y si corre el riesgo, como estamos viendo por las declaraciones de la Junta de Andalucía y del PP andaluz, el PP y la Junta, de entender que el archivo de la causa en Sevilla es un aval a su gestión sanitaria. No, lo del archivo de la causa en Sevilla no puede suponer una bala a su casa porque todavía quedan dos procedimientos abiertos más en otras provincias de Andalucía. Yo creo que por ahí cometerían otro error en relación con la atención sanitaria en Andalucía. Pero fíjate que, y lo primero que se me viene es decir, uno respeta las resoluciones judiciales, pero los interventores de la administración andaluza, de la propia Junta de Andalucía, hablan de las gravísimas irregularidades que hay en la contratación. Por tanto, si se creen que con un archivo que puede decir evidentemente que no hay responsabilidad penal, con eso supone un cheque en blanco a lo que puede hacer el señor Moreno Bonilla, se equivoca, porque la propia intervención de la Junta ya le ha dicho, oiga, es que hay irregularidades, y eso está negro sobre blanco en los informes de la intervención. Por tanto, si se creen o piensan que con este archivo, insisto, quedando 2 procedimientos más, o dos casos judiciales abiertos en distintas partes de Andalucía, significa que tienen un aval o que tienen un cheque en blanco para poder hacer lo que quiera con la salud de los andaluces, se equivocan. Esto no es una pregunta ventajista, señor Gavira. Le pregunto de nuevo sobre el carnaval, que usted sabe que no es un estudio sociológico, pero sí es un termómetro social. Hay muchas críticas a Trump y muchas críticas a su partido, a la ultraderecha, a Vox. Ustedes le van a chirriar los oídos cuando empiece a escuchar los cuartos, ¿eh? Bueno, me puede chirriar los oídos. ¿Cómo interpreta esas críticas? No, yo soy gaditano. Y como soy gaditano, y sé que un gaditano las penas las echa por la boca, pues yo las recibo. Y las recibo, evidentemente, hombre, no voy a decir que me gusta que me insulten o que me agrada. No, eso no lo puedo decir. Pero sí me hace pensar de que tengo que dar mejor el mensaje. Yo en el Parlamento de Andalucía le he dicho al señor Moreno Bonilla, y ahí está, el registro de no solo del Parlamento, sino la biblioteca donde se puede mirar estas cosas. Yo le digo lo mismo al señor Trump que al señor Mohamed VI que haya en Marruecos. Exactamente lo mismo. ¿Competencias de con nuestro campo? No. No y no. O sea que a mí, quien me diga que yo estoy a favor de los aranceles, se equivoca. Se equivoca. Y si quieres que sigamos hablando de otros temas que en el carnaval me pueden decir... No me imagino a usted criticando los aranceles de Trump de la misma manera que critique los controles fronterizos, por ejemplo, de Marruecos. Lo vas a ver. Lo vas a ver en redes luego. Yo le digo lo mismo a Trump que a Mohamed. Fernando, no yo, sino Vox en general. Yo puedo entender que uno a nivel geoestratégico, geopolítico, estas palabras que utilizan los políticos que tienen visiones internacionales, yo soy el portavoz de Andalucía simplemente, y ya me parece mucho. Yo creo que si los aranceles de Trump perjudican al campo de Andalucía, yo lo voy a decir. De hecho ya lo he dicho. Pero como me fastidia, me molesta, porque yo me recorro Andalucía y los agricultores, los ganaderos me hablan de, oye, es que lo que viene del norte de África, insisto, las prohibiciones, limitaciones, restricciones que sufrimos los productores en Andalucía no son las mismas que lo que pasan en el norte de África. Pues yo evidentemente lo denuncio. Y digo lo mismo, aplicado a uno o a otro. Y puedo entender que Trump es un aliado de Vox, igual que Milei, y Milei es Mercosur, Milei es Mercosur, y yo me voy a echar ahora a acompañar a los agricultores. Pero Milei, por ejemplo, es Mercosur. Por tanto, estamos hablando de que uno comparte una visión soberanista, una visión de que lo importante para un dirigente político a nivel nacional es defender los intereses de sus nacionales, y puedo entender que Trump allí lo haga. ¿Me gusta? Pues no me gusta. ¿Me gusta la firma del Mercosur? Pues no me gusta. Y Milei también es un aliado de Vox. Pero lo tengo que decir, porque si no, no sería congruente. Algunas agrupaciones han tildado a Vox en Carnaval de Cádiz machista, homófobo, xenófobo, franquista, clasista. ¿Usted se identifica con estos epítetos? Yo no me identifico absolutamente con nada, nada más que hay que verme. Y nada más que hay que escucharme. Y me dice lo de machista. Hombre, yo lo voy a decir y aprovecho el micrófono de la cadena SER. Vox no niega la violencia que sufren las mujeres, que no somos marcianos, que no. Parece que usted se desmarca del negacionismo de su partido. No. Es que Vox no niega la violencia que sufren las mujeres. Yo, si quiere, te puedo poner después en redes para que lo veas, las declaraciones del señor Abascal. ¿Qué es lo que pasa? Pues que la gente tiene un mensaje
torticero, equivocado, y por supuesto que quieren distorsionar lo que es la realidad y lo que es la posición de Vox. Ahora, si quieres hablamos de género, hablamos del género todo lo que tú quieras, ¿eh? Porque tenemos una ley de violencia de género. Mujeres. ¿Cómo? A las mujeres las matan por el simple hecho de ser mujeres. Bueno, estamos hablando de violencia que sufren las mujeres. Violencia de género. No, la violencia de género es otra cosa. La violencia de género es cuando un hombre mata a una mujer con la que ha tenido una relación de afectividad. Y lo dice el artículo 1 de la ley del año 2004. ¿Soluciona esa ley los problemas, Fernando? No. Es que no lo soluciona. Vamos a darle una pensada. Oye, por ejemplo, los partidos de izquierda, los que son tan feministas, son los que ponen en la calle a los violadores. Es que son ellos, son los que ponen en la calle a los agresores sexuales. Son ellos los que abren las puertas a las regularizaciones. Y hay muchos casos de agresiones sexuales cometidos por inmigrantes ilegales. Hoy me he venido con la equipación. La equipación es, porque la última vez que hablamos me decían, no, es que esos datos no son reales. Aquí tengo los datos, por ejemplo, del País Vasco y los datos de Cataluña. Hay categorías de delitos donde el 100% lo cometen inmigrantes ilegales. País Vasco y Cataluña son España, ¿eh? ¿Puede pasar eso en Andalucía? Sí. Pues lo que nosotros queremos es evitarlo. Pero que me digan a mí que yo niego la violencia que sufren las mujeres, el que diga eso, miente. Vamos a cambiar de asunto. ¿Qué le parece la supresión o el aplazamiento de la jornada sobre la guerra civil que se iban a celebrar en Cajasol y que ha organizado Pérez Reverte junto con Jesús Vigorra? La verdad me has pillado, porque no he escuchado la noticia, pero no he entrado a conocer el fondo de la misma. Con sinceridad, no sé si la han suspendido por una razón o por otra, es que no lo sé. ¿Cuándo cree usted que serán las elecciones andaluzas? Bueno, hace meses, yo llevo pensando, siempre barruntaba que iba a ser marzo. Pero yo creo que a Moreno Bonilla las elecciones las hará cuando mejor le venga a él. Me refiero a nivel demoscópico, las encuestas que él hace cada día, ¿no? Cuando le venga mejor. Yo creo que hay un escenario ahí abierto, hay un fin de semana de mayo, no sé si es el 10 de mayo, una cosa así. De hecho, alguno del Partido Popular lo va diciendo por ahí, que es una cosa que podría ser más discreto incluso. Pero bueno, será cuando a mejor le venga a él. Pero lo más importante es que nosotros estemos preparados y yo creo que lo estamos. 10 de mayo, o sea, entre la Feria de Abril y el Rocío. Bueno, es entre esas fechas, sí. ¿Y quién será el candidato de Vox? Volvemos al principio. Pues ¿usted o Pepa Millán? Pues yo no lo sé, con sinceridad. Pero es que, Fernando, es que no me preocupa nada. Nada, yo no pienso en eso. O sea, ya lo que me faltaba es poner yo a pensarme ahora, si te nombran candidata. No, yo me pongo a pensar en lo que tengo al día. Y hoy tengo ahora una rueda de prensa, que lo mismo me voy a Cádiz y acompaño a los agricultores y a los ganaderos. Después esta tarde tengo... Pero usted sabe perfectamente que los paracaidistas no lo han sentado muy bien aquí en Andalucía Vox, ¿eh? Bueno, pero Pepa es andaluza, ¿eh? Sí, Pepa, pero bueno, tiene su gran actividad en Madrid. Bueno, pero es igual que Montero. Y... Bueno, pero vamos a ver. Montero es candidata del PSOE en Andalucía y ha sido consejera. Yo no voy a salir en defensa de Jesús Montero, pero ha sido consejera andaluza. En cualquier caso, déjame que te diga algo. A ningún afiliado, a ningún simpatizante, ni a ningún votante de Vox hoy en día le preocupa eso. A ninguno, ¿eh? O sea, que se presenta Pascal a las elecciones andaluzas. Bueno, se presenta Vox. Y la diferencia entre Vox y el Partido Popular o el Partido Socialista es que nosotros vamos a decir lo mismo aquí que en Madrid, y hemos hablado del País Vasco, hemos hablado de Navarra y hemos hablado de Cataluña. Que en el País Vasco, que en Navarra y que en Cataluña. Lo mismo. ¿Cuál es su pronóstico electoral? Pues la verdad es que yo no soy... No me diga que no tiene que no ha pensado. No soy pitonizo. Ustedes analizarán sus propias encuestas. El propio gobierno de Andalucía dice que la mayoría absoluta está en el filo, está en juego. Pues bueno, si lo dicen ellos, pues algo más habrá. Pero en cualquier caso, eso no es lo importante. Lo que diga una encuesta, incluso las del propio gobierno de Andalucía, para mí no es lo importante. Para mí lo importante es que de aquí a que se abran las unas, nosotros podemos trasladarle a los andaluces, y todos, por supuesto, los que hay en Andalucía, los problemas que hay en Andalucía, Fernando. Los 5 primeros problemas que tenemos los andaluces. Empleo. Y dicen que vamos como un tiro en el empleo. Por lo que más nos preocupa el empleo. La atención sanitaria, hemos hablado de atención sanitaria. La vivienda. Por cierto, con el efecto llamada van a llegar más y vamos a tener más problemas de vivienda. Que no se creen lo que dicen los políticos. Y esta tarde van a un funeral los del PSOE y los del PP, o están ahora en el...
y después, por supuesto, el tema de la inmigración ilegal. Yo creo que ahí es donde uno tiene que centrarse de aquí al día de las elecciones. Pero quien sea el candidato, a mí no me preocupa nada. Pero nada es cero. ¿Se ve usted de consejero, incluso de vicepresidente de la Junta, si el PP necesitase de los votos de Vox para gobernar? Yo no, yo soy un tío serio y un tío respetuoso. Y yo ¿Pero Vox entraría en el gobierno? A ver, yo no me presento. ¿Si necesitan los votos o van a estar ustedes fuera? Nosotros, Vox, no se presenta a las elecciones para ser la muletilla del PP, ni nosotros nos presentamos a las elecciones para intentar cambiar Andalucía de una vez. La primera legislatura de Moreno, esa situación de fuerzas, ustedes en el Parlamento, Moreno gobernando, eso no se va a volver a dar. Vox quería entrar en el gobierno. Es que lo primero que hay que hacer es que se abran las urnas. Y, por supuesto, lo que no vamos a hacer es dejar que el Partido Popular, porque nosotros somos... Pero Abascal ha dicho ya en Extremadura que quieren entrar en el gobierno. En Extremadura lo que ha pasado ha sido lo siguiente. En Extremadura la señora Guardiola ha dicho que nos invita a entrar en el gobierno. Eso lo ha dicho la señora Guardiola, pensando de que nosotros, esta falacia, esta mentira, otra más que dice el Partido Popular, que nosotros no queremos gobernar. Por eso la señora Guardiola nos dice, a gobernar. Pues muy bien, vamos a entrar en el gobierno, pero no para que usted haga lo que usted quiera, sino para que Vox lleve a cabo sus políticas en Extremadura. Y si la señora Guardiola acepta eso, entraremos en el gobierno, y si no acepta eso, pues no entraremos en el gobierno. Y evidentemente es lo que dice entre comillas, y sin entre comillas la congruencia que venimos diciendo desde hace muchos años, porque estar en los gobiernos y salirse no es fácil, no lo hace nadie, ¿eh? Señor Rovira, de las pocas cosas en las que coincidimos usted y yo es nuestra afición cadista, así que vamos a cumplir con nuestra liturgia y vamos a acabar la entrevista como siempre con ese vaticinio sobre el Cádiz. Con lo bien que arrancamos el año y hemos tenido 2 pinchazos, estamos a mitad de la tabla, pero vamos, que con 2 victorias nos podríamos en ascenso. Bueno, veo que eres... Yo en este año concreto no soy tan derrotista como tú. Yo creo que el Cádiz, salvo estos 2 últimos partidos, de verdad que ha dado una imagen seria. O sea, gente seria, gente que sabe lo que tiene que hacer para ganar partidos, y por eso tú dices lo que has dicho. Yo lo que espero es que volvamos a la senda esa de menos estos 2 últimos partidos, los partidos anteriores. Pero a mí el equipo, salvo estos 2 partidos, a mí me ha parecido un equipo serio, un equipo ordenado, un equipo trabajador y un equipo que tiene claro que esa es la línea, la raya que tienen que seguir para aspirar a cosas mayores. Yo no soy derrotista, ¿eh? Yo comulgo con lo que usted acaba. Yo comulgo con lo que usted acaba de decir. De hecho, comulgo laicamente, evidentemente, con lo que usted acaba de decir. Y el Cádiz va a ascender. Yo estoy casi convencido. Manuel Gavira, portavoz de Vox, muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a ti, Fernando.